Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señora presidenta, señorías, medios de comunicación y ciudadanía que también sigue esta comparecencia a través de la señal que da el Congreso de los Diputados. Comparezco de nuevo en esta Comisión de Sanidad y Consumo, a petición propia, y además para dar cumplida respuesta a cuestiones planteadas por sus señorías en diferentes solicitudes. Como recordarán, en mi última comparecencia en esta comisión, y antes de que finalizara el estado de alarma, les anuncié, como no podía ser de otra forma, mi disposición siempre y en todo momento a comparecer, tanto en el Congreso como en el Senado, para informarle de todas aquellas cuestiones, novedades que se iban produciendo en relación con esta maldita pandemia, así como otras novedades, especialmente con el proceso de la estrategia de vacunación y aquellas otras que tuvieran que ver con el desarrollo de las líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad que he compartido con esta comisión. Por tanto, esta comparecencia supone el cumplimiento de ese compromiso. Recordarán también que en aquella ocasión les anuncié que tanto el Ministerio de Sanidad como todas las administraciones públicas pondríamos todo nuestro empeño para avanzar juntas en el control de la pandemia, con el conjunto de medidas que nos hemos dado en el marco de las diferentes estrategias aprobadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y con la utilización eficaz que puedan hacer de ellas las diferentes autoridades sanitarias. Reconocerán conmigo, señorías, que desde que comenzó esta pandemia hasta ahora hemos aprendido mucho. Ahora sabemos bien cómo combatir a este virus. Buena prueba de ello es que hemos logrado reducir la tasa de contagio en otras ocasiones y volveremos a hacerlo nuevamente. Hemos aprendido que el virus ataca sobre todo a aquellas personas vulnerables y a quienes no están protegidos. Por eso hemos centrado nuestra respuesta en reforzar la estrategia de vacunación y en mantener activa, muy activa, la cultura del cuidado. Son millones, señorías, las personas que confían en poder vivir una etapa diferente en la época en la que nos encontramos, disfrutar de reencuentro con personas que hace tiempo que no han visto y disfrutar también junto a sus familiares y amigos y honrar y recordar a quienes ya no están con nosotros. A todas esas personas quiero asegurarles, quiero compartir con todos ustedes que todas las administraciones públicas, desde el ámbito sanitario y no sanitario, estamos trabajando intensamente para lograrlo. Somos conscientes de que lo conseguido hasta ahora es importante, pero sin embargo, siendo esto importante, no podemos bajar la guardia, porque el virus sigue ahí, al acecho de quien no está protegido. Creo, señorías, desde esta institución, como desde el conjunto de las instituciones públicas, que debemos enviar un mensaje claro y sencillo, con la implicación de todo el Sistema Nacional de Salud, por tanto, de todos. Dentro de mes y medio, la población, el 70% de la población de este país, es decir, antes de que acabe agosto, estará inmunizada y, por tanto, habremos dado un gran salto para intentar atajar esta pandemia. Dicho esto, si me lo permiten, quisiera hacer hoy en esta comisión el mismo llamamiento que hice en mi última comparecencia, confiando quizás en que tenga más éxito que el anterior, pero visto lo visto al comienzo de la misma, pudiera ser baldío. No obstante, esta ministra no ceja en su empeño. Y hoy puede ser un buen día para abandonar el fragor de la batalla partidista, adentrarnos en el terreno de la comprensión de las claves políticas de un fenómeno tan complejo como es una pandemia, pero sobre todo en las claves de cómo, trabajando juntos y orientando nuestros esfuerzos en la buena dirección, somos capaces de superar cualquier dificultad. Nuestra respuesta a la pandemia ha sido y sigue siendo una respuesta estratégica, elaborada en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como corresponde a nuestro Estado autonómico. Una respuesta estratégica que no solo es fruto del modelo de cogobernanza, sino que además sirve día a día para fortalecerlo. Durante más de 1 año y medio, señorías, a través de las sucesivas actualizaciones, hemos hecho frente al virus con numerosas herramientas, entre las que destacan, no todas por supuesto, porque son un elenco muy importante de ellas, pero sí quiero citar la estrategia de detección precoz, vigilancia y control, el plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia, el protocolo para la integración de la secuenciación genómica en la vigilancia del SARS-CoV-2, la estrategia de actuaciones de respuesta coordinada y todas aquellas declaraciones de actuaciones coordinadas, los diferentes protocolos, documentos, recomendaciones que nos hemos dado en todo este tiempo. Y finalmente, señorías, permítanme que destaque la estrategia que creo que es nuestra mejor arma para luchar contra la pandemia, y es la estrategia estatal de vacunación. Permítanme que lo diga alto y claro. La respuesta conjunta de todos los poderes públicos en el marco del sistema del Consejo Interterritorial
ha salvado miles de vidas y va a permitirnos avanzar a esa tan ansiada normalidad en las mejores condiciones posibles. Desgraciadamente, esta pandemia ha dejado un rastro de dolor y de sufrimiento que será imposible de olvidar. Por esta razón, y como siempre hago, y también sus señorías, quiero dedicar unas palabras de recuerdo a todas las personas que han fallecido por la COVID y transmitir todo nuestro afecto, todo nuestro apoyo a sus seres queridos. Llegado a este punto, permítanme detenerme un momento para recordarles que, como saben, el próximo 15 de este mes, el próximo 15 de julio, se celebrará un nuevo homenaje a las víctimas de la pandemia, en la que volveremos a recordarlas y honrar su memoria. Y hoy el Consejo de Ministros ha concedido la Gran Cruz del Mérito Civil a todos los personales sanitarios fallecidos durante esta pandemia. Espero que en esto sí estemos todos de acuerdo, señorías. Hoy es un buen día para recordar que entramos juntos en esta pandemia y que saldremos juntos de esta pandemia. Paso ahora, señorías, al análisis de la situación epidemiológica de la pandemia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. A nivel mundial se observa un descenso en el número de casos con respecto a semanas previas y se han notificado esta última semana 2,7 millones de nuevos casos de la COVID. Este descenso también se observa de forma más suave en el número de fallecidos, 51.333 en la última semana, alrededor aproximadamente de la mitad de las notificadas hace 2 meses. En números globales y según datos de la OMS, se han notificado más de 184 millones de casos y la semana pasada se superaron los 4 millones de fallecidos. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de casos, más de 33 millones y medio de notificados, con una tendencia descendente en las últimas semanas. La India, como saben, con una incidencia muy alta en los meses de marzo y abril y también parte de mayo, superó a Brasil, siendo de nuevo el segundo país con más casos notificados del mundo, con casi 31 millones de casos. Sin embargo, su tendencia es descendente y está notificando menos de una décima parte de los casos que llegó a notificar en el mes de abril. A pesar de todo, y dadas las características de este país, la incidencia real, dicho con prudencia y también con respeto, pero es posible que la incidencia real pueda ser muy superior a la realmente notificada. Brasil, el tercer país que más casos ha notificado, presenta una tendencia ascendente con cierta variabilidad, notificando entre 50 y 60.000 casos diarios y un total de 19 millones en toda la pandemia. El cuarto país con más casos notificados ya en Europa es Francia, con más de 5,8 millones de casos, y también con una tendencia a la baja en las últimas semanas, y los siguientes países con mayor número de notificados totales dentro de Europa serían Rusia, Turquía, Reino Unido, Italia, España y Alemania. A nivel de la Unión Europea se observa una situación variable, con países con incidencias relativamente bajas o con transmisión más o menos controlada y países que están en fase ascendente y otros en estabilización. Alemania, de los principales países, presenta una incidencia baja y también Reino Unido y Portugal, como saben, presentan tendencias ascendentes después de un largo periodo de descenso y tienen actualmente incidencias de en torno a 507 y 254 respectivamente. Francia e Italia mantienen una tendencia descendente. Señorías, por lo que se refiere a nuestro país, y antes de describir los datos actualizados, quisiera trasladarles una preocupación y compartir una reflexión. Creo que es necesario que miremos los datos de los que disponemos de una forma más integrada. Tenemos que ser capaces de ver y analizar juntos todos los datos de incidencia acumulada, tanto a 14 como 7, como los datos de vacunación y, sobre todo, también ser capaces de relacionarlos ambos datos para comprender el impacto que la inmunización de la población está teniendo en la incidencia. Permítanme que desarrolle un poco más esta idea para que lleguemos, si es posible, a compartirla. En el momento actual, el nivel de personas vacunadas en nuestro país, con más de un 46% de personas con pauta completa y más de un 59% con al menos una dosis, este dato entenderán que es esperanzador y supone una protección importante frente a infección, hospitalización y fallecimiento. La campaña de vacunación, sin duda alguna, está marcando la diferencia en el momento actual de la pandemia y nos plantea la necesidad de una nueva mirada a los indicadores que forman nuestro cuadro de mando para evaluar la situación de la pandemia en cada momento. Hasta ahora, uno de los indicadores de más peso, y lo sigue siendo, es la incidencia acumulada a 14 y a 7 días, seguido de la presión hospitalaria, la ocupación de camas UCI por la sensibilidad que supone para nuestro sistema hospitalario y también la letalidad.
Estamos observando, señorías, en la actualidad que tras 6 semanas de descenso de incidencia acumulada hasta llegar a los 92, se ha producido un importante cambio de tendencia, incrementándose de manera importante y singularmente en aquellos colectivos no vacunados, en la franja etaria entre 12 y 29 años. Y esto nos ha llevado, a datos de ayer, a una incidencia acumulada a 14 días de 368, con algunos territorios, como en el caso de Cataluña, por encima de los 725. Les significo, señorías, como han visto en el informe, que en el día de ayer no cargaron ni Cataluña ni Baleares problemas, digamos, cuestiones imputables a esas comunidades, pero lo quiero reflejar ante todos ustedes. Les decía, y con grupos de no vacunados, los grupos etarios a los que me acabo de referir, entre 2 y 29 años, con incidencia acumulada por encima de los 2.500 en esos grupos etarios que, como saben, hace ya unas semanas empezamos a publicar en el informe del CAES la incidencia acumulada desagregada por grupos de edad. Sin embargo, a pesar de estas cifras muy elevadas en estos grupos etarios, la presión asistencial no tiene nada que ver con periodos anteriores, lo quiero compartir con todos ustedes, ni en ocupación de camas hospitalarias ni en UCI. Ahora bien, hay que decir esto también con toda la prudencia, ¿no? Es decir, hasta ahora no se está viendo, todo indica que la vacunación tendrá su efecto, por supuesto, como está teniendo de protección, pero tenemos que ser muy prudentes y hacer una llamada a la precaución, porque cuanto más aumentemos el número de contagios, evidentemente, estadísticamente y por volumen, pues irán subiendo las camas hospitalarias y también las UCI. Y en este caso la letalidad está en niveles bajos. Nos gustaría, yo creo que el propósito compartido por todos es llegar a una letalidad de 0 casos notificados por día, y en eso creo que nos tenemos que seguir empeñando. El que tengamos estos datos de ocupación y de letalidad, como les acabo de comentar, tiene mucho que ver con la protección que están confiriendo las vacunas a nuestra población. Y por tanto, la importancia de la ponderación de todos los indicadores en esta cuestión que les acabo de comentar. Pero lo más importante, y supongo que en eso coincidiremos, señoría, es en estos momentos controlar la propagación del virus, que deje de crecer al ritmo actual, para luego volver a emprender el camino de bajada. Sabemos que esto requerirá la adopción de medidas por parte de las comunidades autónomas y también el tiempo necesario para que éstas tengan su eficacia. Durante el larguísimo año y medio, señorías, que llevamos conviviendo con la pandemia, hay un término que se nos ha hecho extremadamente familiar, y es la curva en la evolución de la incidencia acumulada. Es en esta figura en la que nos hemos ido fijando para ver cómo evolucionaban las cosas. Ante el aumento de la curva, evidentemente sufríamos, y ante un descenso sentíamos alivio. Señorías, hoy las cosas necesitan otra mirada diferente en cuanto a las curvas que les acabo de decir, porque de acuerdo con los datos que tenemos y la evidencia científica, estamos asistiendo en estos momentos, podríamos decir, a dos curvas. Dos curvas de contagio. Una la que tiene que ver con las personas mayores de 40 años y otra la que tiene que ver con las personas menores de esa edad. O lo que es lo mismo, en la evolución de los datos de contagio podemos apreciar dos curvas, una para la población mayoritariamente vacunada y otra para la cual no está mayoritariamente vacunada. Permítanle que le señale un hecho que puede ser de interés y relevante. Si tenemos en cuenta la curva de las personas que superan los 40 años, observamos incidencias entre 2,5 y 8,5 veces menores que la incidencia nacional. Mientras que en las personas no vacunadas, mayoritariamente los menores de 40, las incidencias son más del doble de las observadas a nivel nacional. La incidencia entre el grupo más afectado, el grupo etario de 20 a 29 años, es 23 veces mayor que la observada en el grupo de edad menos afectado, que en estos momentos sería el de 70-79. Incluso podríamos hacer una apreciación más, y es que el comportamiento del virus en la población vacunada es muy similar en todos los territorios, mientras que el comportamiento del virus en la población no vacunada sigue mostrando diferencias significativas según los territorios. Lo cierto es que con la finalización del curso escolar, el incremento de la movilidad, la mayor interacción social y los eventos superdisiminadores, como los que hemos conocido recientemente, la curva de la incidencia acumulada ha vuelto a subir, especialmente, como les he dicho, en los tramos etarios comprendidos entre los 12 y los 29 años, como está sucediendo en la actualidad. Quiero recordarles, supongo que lo tienen presente, señorías, que uno de esos casos, quizás el primero de ellos, que tuvo especial relevancia,
tuvo su origen en las Islas Baleares, en el que se vieron implicados una docena de comunidades autónomas como consecuencia de un viaje de fin de curso o distintos viajes de fin de curso que coincidieron. Como les decía, una docena de comunidades autónomas afectadas, más de 9.000 personas implicadas y con 2.500 personas contagiadas. Todas las autoridades sanitarias, coordinadas conjuntamente de la mano del Ministerio, dimos un ejemplo de celeridad en la respuesta para lograr que todas las personas afectadas llegaran a sus respectivos lugares de residencia, minimizando los contactos y con el menor grado de riesgo posible. Probablemente esta respuesta rápida y bien coordinada no se hubiera producido, o no lo sabríamos, al comienzo de esta pandemia, pero evidentemente ahora hemos aprendido y conocemos. Y por eso quiero públicamente en esta comisión hacer un reconocimiento a todos los consejeros y consejeras que participaron en la colaboración, y una mención especial a los directamente afectados, que tienen que ver con las comunidades autónomas de Baleares, de Valencia, de Madrid, de Galicia, del País Vasco y de Andalucía. Como les decía, con los datos de ayer, a falta de las dos comunidades que les he señalado, nos encontramos con una incidencia acumulada a 14 días por cada 100.000 habitantes, entre 168 y a 7 días de 226, y con una positividad del 13%. Sobre los indicadores de ocupación hospitalaria, resaltar que especialmente los que hacen referencia a camas UCI, aunque han disminuido considerablemente en los últimos meses, observamos un suave incremento, un porcentaje de ocupación en torno al 7,8%. Sin embargo, este valor es muy variable. También se ha comportado así a lo largo de la pandemia y según iba la pandemia por comunidades autónomas y por territorio. Sin embargo, este valor, les decía la variabilidad, que está entre el 1 y el 18%. Es verdad que la ocupación de UCI en estos momentos no está tensionada, es verdad, pero como les decía antes, un incremento importante del número de casos podría generar también que se incrementara la ocupación de UCI y desde luego también la gravedad de algunos casos. Por tanto, una mayor circulación del virus también implica un mayor riesgo de las personas vulnerables vacunadas pero no inmunizadas. Recuerden que hay personas que están en una pauta, otra pauta completa, o aquellas que han sido vacunadas pero por razones de su propio organismo no han generado anticuerpos y por tanto no se encuentran inmunizadas. Concluyo este primer apartado, señorías, de análisis epidemiológico con los aspectos relacionados con la evolución de las variantes del virus en circulación. Como saben, en nuestro país estamos siguiendo nuevas variantes, tanto de interés como de preocupación para la salud pública. Respecto a la variante alfa, los datos que nos demuestran que sigue siendo la variante mayoritaria en nuestro país, identificándose en torno al 70 al 80% de los casos diagnosticados. En cuanto a las variantes beta y gamma, estamos detectando casos esporádicos y algunos brotes con cierta variabilidad temporal que representan entre el 2 y el 5% de los aislamientos y con diferencias también entre comunidades autónomas. Por último, la variante de preocupación, la que se ha incorporado más recientemente, la variante Delta, tiene una presencia muy variable en las distintas comunidades autónomas. Así, mientras en algunas no se ha identificado ningún caso, en otras está por encima del 30%. Y a nivel nacional, la prevalencia de los casos secuenciados y notificados al CBIES, está en torno al 15 y el 20%. Es previsible, señorías, que la variante Delta incremente su presencia y que vaya ocupando el nicho ecológico en las próximas semanas, siempre la previsión con una variación desigual según sean los territorios de nuestro país. En relación con las acciones desarrolladas por el Ministerio de Sanidad en el ámbito de sanidad exterior, me gustaría informarles de las principales novedades. Como saben, en virtud de la normativa establecida, se ha venido realizando controles sanitarios a los pasajeros internacionales en los puntos de entrada y estos controles tienen su fundamento normativo en diferentes resoluciones que se han ido adoptando a lo largo de este tiempo por parte del Ministerio. Recordarán que en un primer momento los controles incluían la toma de temperatura, un control documental a través de un formulario de control sanitario y un control visual. Posteriormente se incorporó la exigencia de PEDIA negativa a los viajeros procedentes de países de mayor riesgo y la posibilidad de hacer test de antígenos en el aeropuerto de llegada a los que no la aportasen o que fuesen sospechosos de COVID. La orden SND 292/2021 de 26 de marzo amplió la exigencia de PEDIA negativa también a las personas procedentes de Francia por vía terrestre.
Esta orden, como saben, fue notificado el 8 de junio, incorporando además los certificados de vacunación, de prueba diagnóstica o de recuperación como requisito que las personas de más de 12 años debían presentar a la llegada a nuestro país. En virtud de lo establecido en el Real Decreto Ley 8/21 y en el Reglamento de la Unión Europea 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de fecha 14 de junio del 21, se dictó la resolución de 4 de junio de la Dirección General de Salud Pública, modificada posteriormente por otra el 8 de junio, en la que se establecen los nuevos requerimientos de vacunación, de prueba diagnóstica o de recuperación e implementar durante los controles sanitarios que se realicen en los puntos de entrada. En cumplimiento de lo establecido, también en el Real Decreto Ley 26/20, como saben, se colaboró con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea en la aprobación de las directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación, basadas en las recomendaciones de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad y Aviación y también para el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, y publicadas, como saben, ya todas ellas, y también distintas resoluciones que, como han sido modificadas, me ahorro señalarlas por economía procesal. Lo cierto, señorías, es que al inicio de la pandemia hemos ido adoptando medidas sobre los vuelos también procedentes de países en especial riesgo, y estas medidas han sido objeto de anteriores comparecencias y también, por supuesto, a disposición de lo que consideren sus señorías en esta que estoy aquí. Recientemente, y debido a la difusión de nuevas variantes, se retomó la necesidad de implementar esta medida para los viajeros procedentes de Brasil y de Sudáfrica, también mediante orden ministerial, a los que posteriormente se han añadido Colombia, Perú, otros países de África, y actualmente tenemos las prórrogas con la India. Saben ustedes, señoría, que todas estas órdenes de cuarentena han sido sometidas, como no puede ser de otra manera, a ratificación judicial por parte de la Audiencia Nacional, y todas ellas han sido ratificadas. En el día de hoy, la que tiene que ver con la última orden por la que se establece la cuarentena a las personas provenientes de la India. Y hoy en el Consejo de Ministros también hemos aprobado una nueva restricción de vuelos para procedentes de Brasil y de Sudáfrica hasta el 20 de julio. También, señorías, hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la resolución 4 de junio del año 21 de la Dirección General de Salud Pública, también relativa a controles sanitarios en los puntos de entrada. Esta modificación se ha llevado en base a las recomendaciones del Comité de Seguridad Sanitaria de la Comisión Europea, que apoya a dar por válidos los certificados de las pruebas realizadas en las 72 horas anteriores en el caso de los NAT, es decir, pruebas moleculares del tipo PCR, y de 48 en el caso de los test de los RAT, es decir, pruebas rápidas de test de antígeno. Todo ello, como les digo, señoría, en sintonía con la recomendación 961 del Consejo de 14 de junio, que modificó la anterior recomendación, la 1475. Permítanme, señoría, que acompañe esta exposición de algunos datos que pueden ser de interés para su señoría. Entre el 1 de julio del año 20 y el 7 de julio del año 21 han entrado a nuestro país 11.438.144 pasajeros internacionales por vía aérea, con una media de entradas diarias de 30.830 pasajeros. Los aeropuertos de destino más frecuentes fueron los situados en Madrid, 21,15%, Baleares, 20,36%, Canarias, 15,67%, Barcelona, 14,73%, Málaga, 11,56%, Alicante, 7,69%, Valencia, 3,95%. Todos los pasajeros fueron controlados a la llegada mediante el Sistema de Información Spain Travel Health, el SPTH, y de todos los viajeros que llegaron, 170.661, repito, 170.671, activaron el código rojo en el control primario, lo que supone un 1,49% del total de 11.438.144 pasajeros que vinieron por vía aérea internacional a nuestro país. Existen, señorías, 74 puntos de control primario y 40 puestos de control secundario, distribuidos en los 17 aeropuertos en los que en la actualidad se mantiene el tráfico internacional. Una vez evaluado inicialmente en el control primario, 93.000 pasajeros pasaron a evaluación médica en el control secundario, y esto representa el 0,81% de total de personas que entraron por vía aérea internacional a nuestro país. Toda la actividad que acabo de describir ha requerido un aumento muy importante de personal, con el consiguiente también, por supuesto, aumento de coste. De tal forma que se ha multiplicado por 10. Se ha multiplicado por 10 los recursos disponibles para la realización de los controles sanitarios en aeropuertos
mediante las cerca de 1.700 personas facilitadas por AENA para el apoyo de actividades en sanidad exterior, de las cuales 825 realizan el control primario y cerca de 850 realizan el control secundario, incluidos los test de antígenos a la llegada. Esta acción se ha realizado fundamentalmente mediante un convenio entre la Dirección General de Salud Pública y AENA para el control sanitario de pasajeros de vuelos internacionales en los aeropuertos gestionados por AENA, contemplados en la Ley 2/21 de 29 de marzo. Entro ahora en el tercer bloque, y es la estrategia de lucha estatal contra la pandemia. Señorías, nuestra respuesta a la pandemia, como les acabo de comentar, siempre ha sido una respuesta estratégica, basada en una evaluación permanente del riesgo que el virus representa para las personas y nuestra capacidad de aprender de las experiencias vividas. Bien podría decirse que en los últimos meses hemos respondido a las amenazas del virus con nuestra mejor arma. Sí, nuestra mejor arma, la acción conjunta de quienes conformamos el Sistema Nacional de Salud a través de acciones coordinadas a las que voy a referirme. El pasado 9 de junio, señorías, el Consejo Interterritorial aprobó una declaración de acciones coordinadas que a su vez actualizaba la DAC del 2 de junio. Las razones por las que procedimos a elaborar estas actualizaciones son bien conocidas. Algunas comunidades autónomas consideraban que una vez alcanzado un alto nivel de inmunización en algunos grupos de población, determinadas medidas dejaban de ser necesarias y podrían suponer un perjuicio innecesario. Sin duda alguna, el mejor ejemplo de esta situación tiene que ver con las residencias de personas mayores, una población ya vacunada que, sin embargo, debía seguir cumpliendo con ciertas normas de protección frente a los contagios. Las razones para adoptar la segunda declaración son igualmente conocidas. Era necesario alcanzar un consenso lo más amplio posible en relación con aquellas medidas que debían ser o no obligatorias. Esta era la petición de las autoridades sanitarias y esta fue la decisión hacia la que nos encaminamos todas con esta declaración de actuaciones coordinadas del 9 de junio, cumpliendo en este caso el Ministerio de Sanidad con la responsabilidad de coordinación de política sanitaria de nuestro país. El resultado final de esta declaración, de estas dos declaraciones, me parece una prueba significativa del momento en el que nos encontramos en esta pandemia, la lucha diaria para tratar de superarla. En este momento han quedado sin efecto las medidas adoptadas en las declaraciones correspondientes al 14 de agosto del año 20, la del 27 de agosto del año 20, la del 9 de septiembre del año 20 y la correspondiente al 28 de octubre del año 20. De modo que a fecha de hoy lo que queda vigente, digamos que fue una especie de refundición de la DAC existente en una única DAC, quedan vigentes como obligatorias las siguientes medidas: medidas sobre vacunación frente a la COVID-19, medidas relativas al Estudio Nacional de Seroprevalencia N-COVID, medidas en relación con los cribados de población asintomática, medidas para reforzar la coordinación con las entidades locales, consumo de tabaco y productos relacionados. Y en las últimas declaraciones de actuaciones coordinadas se incorporó una cláusula de flexibilización para que todas las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias puedan ser objeto de revisión y de flexibilización en consonancia con la evolución de los datos epidemiológicos. Asimismo, se recomienda un conjunto de medidas relativas al ocio nocturno, a las discotecas, así como sobre eventos y actividades multitudinarias no ordinarias. Señorías, la aprobación de estas declaraciones de acciones coordinadas, que me parece relevante por parte del Consejo Interterritorial, no es el único logro durante este tiempo que debo hacer referencia. Y, por tanto, quiero también referirme al acuerdo que adoptamos en el seno del Consejo, conjuntamente con la Conferencia Sectorial de Educación, donde aprobamos una declaración de actuaciones coordinadas para que nuestras escuelas sigan siendo entornos seguros en el próximo curso escolar, facilitando así el ajuste necesario entre las condiciones de los centros educativos y la evolución de la situación epidemiológica. Las medidas adoptadas en este documento se aprobaron teniendo en cuenta la situación epidemiológica, la estrategia de vacunación frente a la COVID-19, la revisión de la evidencia científica disponible y las lecciones aprendidas. Coincidirán conmigo, espero que en esto sí, y espero que en algo más también, España ha sido uno de los pocos países que ha mantenido la escuela abierta. Y ha sido un éxito colectivo. Ha sido un éxito de país. Y por eso el pasado día 19 de junio en el Palacio de la Moncloa rendimos un homenaje a toda la comunidad educativa, reconociendo su esfuerzo, reconociendo su compromiso,
así como el trabajo conjunto que hemos desarrollado desde el Gobierno de España y las comunidades autónomas en la contribución del bienestar emocional, la equidad, el nivel educativo en nuestra infancia y adolescencia. Antes de cerrar este apartado de mi exposición, señorías, quiero referirme a otra de las actividades desarrolladas en el marco del Consejo Interterritorial, que en esta ocasión la desarrollamos y también ha sido de interés por parte de algunos de sus señorías, con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como responsables y también con los responsables, de estas áreas, es decir, sanidad y agricultura a nivel ministerial, sanidad y agricultura a nivel autonómico. Como hicimos público, nos reunimos para avanzar en mayo de manera compartida en la planificación de las campañas agrícolas para reducir los riesgos de contagio y minimizar la aparición de brotes. Por esta razón decidimos actualizar la guía para la prevención y control de la COVID-19 en las explotaciones agrícolas que vayan a contar con temporeros. Lo hicimos, como siempre, con las aportaciones de las comunidades autónomas implicadas, como les he dicho, con las consejerías también de Sanidad y Agricultura, que hicimos un trabajo ciertamente impecable, y lo quiero también reconocer a todas las personas que participaron, tanto a nivel técnico como a nivel de los equipos directivos y los máximos responsables de las autoridades también sanitarias y de agricultura de las comunidades autónomas y también a nivel ministerial. Tanto la guía vigente como la actualización han servido para lo que fue un problema el año pasado, recordarán bien, haya dejado de serlo este año, gracias al trabajo conjunto de los departamentos que les acabo de decir y también a la campaña de vacunación que dirigimos a este colectivo de personas. Permítanme también que mencione en esta ocasión, en este punto, la importancia del diagnóstico precoz, que si ha sido clave a lo largo de toda la pandemia, está siendo también relevante en este momento. Quiero trasladarles, señorías, que el pasado martes, la semana pasada, en las reuniones y habituales conversaciones que mantengo casi a diario con todos los responsables de salud pública de todas las comunidades y ciudades autónomas, les ofrecimos test de antígenos que forman parte de la reserva estratégica, así como el ofrecimiento del Ministerio de Defensa para ampliar los equipos de rastreadores de los que ya disponen las comunidades autónomas. La respuesta ha sido positiva por parte de las comunidades autónomas y creo que podemos compartir con ellos y intentar avanzar en la respuesta de la capacidad de detección precoz del virus. En este mismo sentido, señorías, quiero anunciarles que tengo el propósito de elevar al Consejo de Ministros del próximo martes 20 de julio el proyecto de Real Decreto sobre productos sanitarios para diagnóstico in vitro, con objeto de regular la venta al público y la publicidad de los productos de autodiagnóstico de la COVID-19, una vez ha sido dictaminado por el Consejo de Estado el pasado viernes 8 de julio. Se hace necesario, señorías, aumentar la capacidad diagnóstica del Sistema Nacional de Salud, con objeto de intentar identificar de forma más rápida sospechas de casos positivos e incluso de asintomáticos, como está ocurriendo con la mayoría de población comprendida entre el grupo etario 12-29, para tomar las medidas adecuadas y así controlar de la manera más eficaz posible la progresión de la pandemia, por lo que resulta muy importante establecer medidas de prueba de autodiagnóstico, como les acabo de comentar, teniendo en cuenta en este caso que ya la exigencia de prescripción para la venta al público constituía una barrera, por tanto es conveniente incluirlo entre los productos de autodiagnóstico, exceptuado de la necesidad de prescripción para su adquisición en farmacias. Igualmente también, para favorecer el conocimiento de la existencia de esta prueba, es conveniente permitir la realización de publicidad dirigida al público. Voy terminando este apartado, señorías, y no quiero dejar de hacerlo sin mencionar dos cuestiones que me parecen también muy relevantes. El pasado 25 de junio, señoría, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto Ley 13/2021, por el que se eliminaba el uso obligatorio de las mascarillas en la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que se pudiera mantener la distancia mínima de 1,5 metros entre personas, salvo grupos de convivientes. Como saben, este Real Decreto, cuya convalidación está pendiente, creo que para la próxima semana, si no me equivoco, Presidenta, se exponen lo que justifica la causa de esta decisión, razón por la cual me remitiré a ella, salvo que consideran alguna cuestión que, por supuesto, estoy a disposición de todos ustedes, señorías. Y también, señorías, creo que es importante compartir con ustedes que el pasado 30 de junio celebramos en el Senado el primer Consejo Interterritorial de carácter ordinario presencial desde el comienzo de la pandemia. En este Consejo tratamos más de una veintena de asuntos,
algunos de los cuales me referiré a lo más importante luego, sin perjuicio que también si quieran comentar alguno, pues estoy a su disposición. Quiero señalarles uno que me parece de máximo interés y que también sé que es objeto de seguimiento por parte de sus señorías, que es el proceso destinado a lograr una evaluación para el desempeño del Sistema Nacional de Salud de la pandemia. Nuestra propuesta fue que el Consejo Interterritorial eligiera de manera consensuada en el grupo de trabajo que ha venido trabajando y, por cierto, lo ha hecho bien. No solamente ha hecho antes de finalizar el pasado año, una metodología de cómo tenía que hacer, cuáles eran las finalidades, sino también que sean ellos de manera consensuada. Pedí por unanimidad, porque son personas las que tienen que tener todo nuestro apoyo, para que se elija a un grupo de profesionales altamente cualificados, de reconocido prestigio, para que conformen el equipo de planificación y coordinación de la citada evaluación. Una vez conformado el equipo de planificación y evaluación, que establezca este grupo de trabajo y que sea aprobado, espero, por unanimidad de manera pronto por el Consejo Interterritorial, se propone aproximadamente un plazo entre 4 y 5 meses para el desarrollo del proceso y la entrega final del informe. Comentarles, señorías, que también ya hay dotación presupuestaria en el marco del mecanismo MRR, del Plan de Recuperación, Resiliencia y Transformación, para llevar a cabo esta evaluación, que me parece tremendamente importante, porque necesitaban los recursos para poder hacerlo. Más dentro, señorías, en la estrategia estatal de vacunación, en la campaña de vacunación también. Empezaré con algunos aspectos esenciales de nuestra estrategia estatal de vacunación, que no por ser más conocido tienen menos importancia. Este documento, como saben, es fruto del trabajo constante y coordinado de más de 100 personas, expertas en los campos de vacunología, biotecnología, medicamentos, enfermedades infecciosas, epidemiología, farmacovigilancia, salud laboral, sanidad exterior, bioética y también sociología y metodología de la investigación, el análisis de datos y los modelos matemáticos. La heterogeneidad de personas expertas ha sido clave para incorporar todas las visiones, todas las sensibilidades y los puntos de vista científicos, que son los que siempre marcan la pauta en este asunto y en otros que, por supuesto, rigen la pauta del Ministerio. La estrategia ha sido muchas cosas, pero yo creo que principalmente la estrategia ha sido la hoja de ruta en la vacunación en nuestro país. Está basada en el análisis en profundidad de, entre otros aspectos, en la situación epidemiológica, la disponibilidad de tipo y número de dosis de vacunas, la priorización por grupos poblacionales, ya que al comienzo, como saben, de la campaña de vacunación, el número de dosis era muy limitado y requería que se priorizaran por razones éticas determinados grupos de población. En los últimos meses también ha sido necesario actualizarla en base a diferentes señales de seguridad que, tras la utilización masiva de estas vacunas en la población, surgen con una frecuencia pequeña, pero algunas de ellas, como también saben, muy graves. Es decir, es un documento dinámico que se ha ido adaptando a la situación cambiante de la propia pandemia. En relación a la priorización de grupos, señorías, se ha basado en un marco ético, ya lo he dicho en otras ocasiones ante todos ustedes, en el que se ha tenido en cuenta los principios de igualdad, de dignidad de derechos, necesidad, equidad, protección frente a la vulnerabilidad, beneficio social y reciprocidad, así como los principios de eficacia, de eficiencia, de efectividad, de seguridad y de utilidad terapéutica. Además, también se han tenido en cuenta los siguientes criterios: el criterio de morbilidad grave y de mortalidad, el riesgo de exposición al SARS-CoV-2, el riesgo de impacto social o económico negativo y el riesgo de transmitir la infección a otros. Hoy disponemos, señoría, de 8 actualizaciones de la estrategia y 2 notas de actualización a la 7ª y a la 8ª actualización, que han obedecido al mejor conocimiento de las vacunas existentes y aquellas próximas según se iban autorizando, a los resultados de los ensayos clínicos en marcha, a las características de la logística, del almacenamiento, de la administración de vacunas disponibles, a la situación, como le he dicho, de las infecciones que en cada momento nos daba la pandemia, a los ingresos hospitalarios, los fallecimientos, así como los datos de inmunidad generada tras la enfermedad, que también ha sido un factor que se ha tenido en cuenta. La actualización 8, me voy a referir solo a la última, aprobada por la Comisión de Salud Pública el pasado 22 de junio, incluye la vacunación de mujeres embarazadas y también mujeres en periodo de lactancia y la aplicación de la vacunación con la vacuna Comirnaty, BioNTech-Pfizer, a personas a partir de 12 años con condiciones de muy alto riesgo, grandes dependientes y aquellas que acuden a centros de atención a personas con discapacidad intelectual, centros tutelados o de educación especial. Además, señorías, se han concretado
todos los grupos etarios, hasta ahora de vacunas autorizadas. Esto es grupo 11, grupo 12 y grupo 13, que corresponden el grupo 11 a personas 39-30 años, grupo 12 29-20 y grupo 13 12-19. Y en la nota 8 se reduce el intervalo de vacunación entre la dosis de la pauta de AstraZeneca, Vaxzevria, de 8 a 12 semanas. Paso ahora, señorías, a relatarles los datos actualizados de la campaña de vacunación. Están a día de ayer. Estos datos corresponden a día de ayer y los correspondientes al día de hoy pues todavía no han salido, están en proceso de elaboración. Los datos que tenemos ofrecen un panorama ciertamente esperanzador, señorías, y espero que sobre este particular pueda girar también, al menos en este asunto, las intervenciones de sus señorías. Se han administrado 47,7 millones de dosis, 1.100.000 más que el viernes pasado. Tenemos 21,7 millones de personas con pauta completa en nuestro país, 790.000 más que el viernes pasado. Esto es un 45,9, podemos decir que un 46% de la población de nuestro país. 27,9 millones de personas en nuestro país con al menos una dosis, el 59%, 60%, 59% de la población de este país. Y el 90% de las personas de más de 40 años, repito, el 90% de las personas mayores de 90 años cuentan con al menos una dosis. Esto es el 74-75% de la población. Como saben, España ha sido uno de los primeros países en la Unión Europea en alcanzar el 100% en mayores de 80 años, tanto en primera como pauta completa. El grupo 70-79 estamos en un 98,7 de primera y 97,4 de segunda. El grupo 60-69 estamos con 95% con una dosis y 70% con dos. Han visto el acelerón importante que se le ha dado a este grupo de 60-69 como consecuencia de la bajada en el intervalo de dosis. El grupo de 50-59 tenemos 90% una dosis y 83 con dos. El grupo de 49-40, 77% una, 40 y 52. Y el de 30-39 también estamos avanzando a buen ritmo, señorías, 42% una dosis y 14 la segunda. Me van a permitir, a raíz de estos datos, que comparta con ustedes algunas conclusiones. El ritmo de vacunación en España continúa siendo espectacular, cercano a los 4 millones de personas vacunadas a la semana, 3,8 en la última semana. Seguimos siendo uno de los países de la Unión Europea que más está vacunando, Este último fin de semana, como les acabo de decir, se han administrado 1,100 millones de dosis de vacunas. Y con los datos de ayer, pues vamos, sin duda alguna, a seguir cumpliendo los objetivos que nos hemos marcado, señorías. Objetivos que tienen que ver con los que anunció el presidente Sánchez en su comparecencia. Y esto es que la próxima semana, la semana del 19 de julio, el 50% de la población de este país tendrá pauta completa, 23 millones, pero también en la próxima semana, a lo largo de la próxima semana, serán 25 millones de personas en este país que tengan la pauta completa. Creo que son datos que muchos de ustedes, señorías, en intervenciones anteriores, y ahí están el diario de sesiones para comprobarlo, decían cosas bien distintas al respecto. Supongo que hoy alguna cuestión diferente tendrán que decir, o la misma, que también están en su derecho a hacerlo. Y por tanto, señorías, el hito de estar vacunados el 70% de la población antes de que finalice agosto, como anunció el presidente Sánchez, está en la hoja de ruta y está en nuestro pronóstico hacerlo y cumplirlo. Por tanto, señorías, a día de hoy se han ido cumpliendo los hitos marcados. Y voy a recordarles que todos los hitos que el presidente fue diciendo se han ido cumpliendo. Muchas gracias, señor Estima. Y se los voy a recordar, porque creo que tienen interés. Más personas vacunadas que infectadas. 5 millones de residentes vacunados con pauta completa en las fechas que se dijo. 10 millones en la misma situación. 15 millones antes de concluir junio. Lo logramos, señorías. Lo logramos gracias al trabajo ímprobo de la Unión Europea en la estrategia de compra anticipada, el trabajo y el liderazgo del Gobierno de España, el compromiso de todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas, de todas, no me dejo a ninguna atrás, antes al contrario, y por supuesto, de todos los profesionales sanitarios de este país,
con especial dedicación y atención al colectivo de enfermería. Supongo que en esto podremos estar de acuerdo. Alcanzar estos hitos ha sido importante, señorías, ha sido un esfuerzo y tendremos que seguir haciéndolo porque cuando lleguemos al 70% no habremos acabado. Se cumplirá un hito muy importante, pero seguiremos hasta inmunizar a todo ciudadano de este país que, por supuesto, quiera hacerlo. Pero también es importante el esfuerzo presupuestario que ha hecho el Gobierno de España. Son más de 4.000 millones de euros que se han destinado a vacunas para el año 20, para el año 21 y para el año 22. Porque el Consejo de Ministros, en las últimas semanas, también hemos aprobado acuerdos de mano de la Comisión Europea para firmar contratos con las compañías BioNTech, Pfizer y Moderna para posibles búster o refuerzo para el año 22 y para el año 23. Por tanto, estamos pensando no solo en el presente, sino también en el futuro inmediato. Quiero recordarles, señorías, que para este Gobierno no solamente es importante tener vacunada, por supuesto, a la población de nuestro país, muy importante, sino también que España, y este Gobierno así lo considera, los socios de Gobierno que formamos parte, que es un deber ineludible colaborar con todos los países del mundo para que puedan superar cuanto antes esta maldita pandemia. Por eso nuestro país está colaborando en diferentes proyectos internacionales y desarrollando diferentes líneas de actuación. Quiero recordarles, aunque sea brevemente, que España, como anunció el presidente Sánchez, va a donar 22,5 millones de vacunas, dosis de vacunas, a terceros países dentro de la iniciativa Vaccines for All. Y ha enviado ya también material sanitario a países como India o Nepal y va a contribuir financieramente a COVAX de la mano de Gavi, la Alianza para las Vacunas. También vamos a colaborar activamente en la tarea de mejorar la capacidad de los países en desarrollo para que puedan también facilitarles la liberación de patentes de un test serológico español en el que trabajan el SIX y el SETAP. Y saben también el compromiso del presidente Sánchez en contribuir a la transferencia de conocimiento para poder llegar a toda la población del planeta para el acceso a las vacunas. También, señoría, desde luego lo hago con sumo gusto, compartir con esta comisión los avances que nuestra comunidad científica está logrando. En mi comparecencia anterior les informé sobre la realización de un proyecto de investigación, de ensayo clínico denominado Convivax. Desde entonces hasta ahora se han producido hechos relevantes, señorías. El informe final se ha publicado en una revista de impacto, de Lancet, y ha formado parte de las fuentes científicas que algunos países han utilizado para tomar sus decisiones en las campañas de vacunación. Otros países de nuestro entorno también tomaron la decisión de administrar la segunda dosis con la vacuna de ARN mensajero de las personas que habían recibido la primera dosis con la vacuna de AstraZeneca. En concreto, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Francia, Noruega, Portugal y Suecia. Y también se incorporó Canadá, que también recomienda la utilización de esta pauta como vacuna alternativa y además lo hizo, y así lo hizo públicamente, la comisión que asesora al Gobierno de Canadá sobre la base del ensayo de Convivax. Creo que debemos alegrarnos, señorías, de los avances que se van produciendo en este sentido y también de los posibles avances que se están produciendo respecto a nuestra comunidad científica. Creo que es un orgullo para todos y especialmente también aquellos que están trabajando en la producción de vacunas en nuestro país, que es un deseo de que pueda ser pronto una realidad. Me voy a referir brevemente a uno de los candidatos, a los 3 candidatos que por ahora tienen, digamos, mayor recorrido. No significa que no haya más. Uno de ellos es el grupo de Mariano Esteban, de vector viral, MVA, que ha obtenido resultados muy positivos en ensayos preclínicos en ratones donde su vacuna protege un 100% frente a la infección del SARS-CoV-2. También la vacuna que dirige el doctor Juanes Isola, que ya dispone de un prototipo de RNA replicativo que está siendo testado en ensayos clínicos con animales. Han llegado a un acuerdo también para el encapsulado y si los resultados preclínicos son positivos, podrían iniciar también ensayo clínico, esperemos que en el segundo semestre del año 21. Estos 2 proyectos han recibido en torno a 4,4 millones de euros del Ministerio de Ciencia e Innovación para su desarrollo. Por otro lado, también la empresa IPRA, a la que realicé una visita muy interesante junto al presidente del Gobierno, está desarrollando una vacuna de proteína recombinante
que también ha sido modificada con respecto a la inicial para ser más efectiva frente a las nuevas variantes. Han realizado también ensayos preclínicos en marcha en diferentes modelos de animales, ratones, hámster, cerdos, con hasta ahora muy buenos resultados. Esperamos y deseamos que vaya por buen camino. Tomando en consideración estas novedades que les estoy compartiendo con ustedes, así como la participación de la industria española en la producción de vacunas de otras marcas, de otras latitudes, creo que podemos afirmar que nuestro país, que España, está jugando un papel muy activo en la búsqueda de soluciones frente a esta pandemia. Señorías, a la hora de valorar la efectividad y la eficacia de nuestra estrategia de vacunación implementada en España, recurrimos, y lo saben bien, a otros, comparados con otros países. Hay una base de datos, Our World in Data, desarrollada por la Universidad de Oxford, donde tenemos acceso de datos comparativos de vacunación con la mayoría de países de nuestro entorno, de todo el mundo, que desde luego de una forma bastante fiable y actualizada. Gracias a estos datos es donde nos basamos para decirles que, desde luego, España está en cabeza en todas esas comparaciones que estamos haciendo, porque la estrategia europea de vacunas también lo ha permitido y también nuestra estrategia española. Igual también, si nos comparamos con los 5 países de más población en Europa, España encabeza la vacunación con pauta completa, y también estamos en los primeros, en los miembros de los países del G20. Creo que esto pone de manifiesto, señorías, el ritmo importante, muy importante, espectacular diría yo, que tenemos de vacunación. Todos nos sitúan desde luego en esta cuestión que les acabo de citar, ¿no? Nuestro país, señorías, y para concluir este apartado, me gustaría señalarles que en nuestro país hemos priorizado la vacunación de las personas más vulnerables. Y esto nos ha permitido alcanzar un hito de gran valor universal, como les dije antes. Hemos sido el primer país de la Unión Europea en vacunar 100% a los mayores de 80 años, tanto en primera dosis como en pauta completa, y como los datos que les dije, prácticamente estamos cercanos a esas cifras con el grupo etario 79-70. Y termino este bloque, señorías, para hacer una referencia a la puesta en funcionamiento del certificado digital UE. Quiero señalarles que 12 días después de la entrada en vigor del Reglamento Europeo, la implantación progresiva del certificado digital UE, iniciada el pasado 7 de junio, continúa siendo muy importante en nuestro país y también un éxito colectivo de país. La situación en las comunidades es la siguiente. 17 comunidades y ciudades autónomas están en disposición de emitir el certificado digital UE mediante solicitud presencial y/o electrónica en sus 3 modalidades. Esto es vacunación, recuperación y pruebas. 2 comunidades y ciudades están en disposición de emitir el certificado COVID digital UE mediante presencial o telemática en 2 modalidades, vacunación y recuperación. Ya se han emitido 7.500.000 certificados, la mayoría de ellos, 7.5 millones, me equivoqué, 7.5 millones de certificados, la mayoría de ellos, 7.3, son respecto a vacunación, 145.000 de recuperación y 57.000 de prueba diagnóstica. Ya se encuentran integrados más de 500 laboratorios que, por tanto, pueden emitir certificados también de prueba diagnóstica. Y en cuanto a la validación en los aeropuertos, más de 170.000 viajeros han podido beneficiarse del acceso a España mediante el Fast Control, utilizando los certificados COVID digitales en la aplicación SPTH que antes le comuniqué. Un dato también de interés: las comunidades autónomas que más certificados emiten en relación a su población son, por este orden, Canarias, con un 20%, Cataluña, Navarra y Andalucía. Digamos que estas son las comunidades autónomas que más certificados emiten en relación a su población. Y un número importante de Estados miembros, entre ellos España, hemos comunicado a la Unión Europea acogernos a la cláusula transitoria del reglamento hasta el próximo 12 de agosto para que estas comunidades, que todavía les falta una modalidad, puedan integrarse. Y también estamos trabajando, señorías, en el seno del Consejo en la posible utilización de otros usos respecto al certificado COVID digital UE, para también permitir otra cuestión, y lo haremos, como siempre, espero que sea así, en el seno del Consejo Interterritorial. Me adentro en el último bloque, señorías, con compartir con ustedes los avances logrados en los últimos meses en relación con las líneas estratégicas del Ministerio de Sanidad, que creo puedan ser de su interés.
Como recordarán, en el transcurso de mi comparecencia le trasladé la necesidad de ampliar y reforzar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, de modo que esta cuestión es la clave, la piedra angular, la clave de bóveda, la prioridad para este Ministerio y para esta ministra. Este reconocimiento supone aceptar un principio general, señorías, y es que solo a través de esta mejora podemos garantizar el ejercicio efectivo a un derecho humano esencial, como es la salud, y atender a las nuevas necesidades sanitarias. Así pues, solo reforzando y ampliando las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud, podrán los poderes públicos atender a las necesidades de la ciudadanía y anticiparse a los retos presentes y futuros derivados de los cambios acaecidos en la población y también los riesgos derivados de un mundo cada vez más globalizado, como ha puesto en evidencia esta pandemia. Una vez hecho este recordatorio, añadiré que desde luego seguiré informando periódicamente cuando considere esta comisión y espero sin el lío inicial, porque desde luego esta ministra estará siempre a disposición, como siempre ha sido, y espero que esto no se ponga en duda. Como he dicho en otras ocasiones, aunque debemos seguir ocupándonos de lo urgente, esto es la pandemia y la vacunación, también es muy importante que nos ocupemos, y perdón por la redundancia, de lo importante. Lo urgente y lo importante. Y eso tiene que ver, lo importante, con los avances en la mejora de nuestro sistema sanitario. Creo que se han producido en los últimos 2 meses importantes avances que van a contribuir significativamente a la mejora de varias capacidades del Sistema Nacional de Salud. El primero de los avances a los que voy a referirme se produjo unas circunstancias que también me parecen señalables y fue en el marco del Consejo Presencial Ordinario que celebramos, como les he relatado, el pasado 30 de julio. Fueron muchos asuntos, una veintena, ya les digo, pero desde luego el que les voy a comentar me parece de un interés trascendental, y también les quiero comentar que todos los asuntos salieron por unanimidad en el Consejo Interterritorial. Me estoy refiriendo en este caso al Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología, conocido como el Plan INVEAT. Saben ustedes que en el Ministerio estamos trabajando desde hace tiempo en un plan que nos va a permitir reforzar y ampliar las capacidades del Sistema Nacional de Salud, y desde luego el Plan INVEAT va a contribuir de manera extraordinaria a reforzar y ampliar las capacidades, concretamente la preventiva, la capacidad asistencial, la capacidad de equidad, la capacidad de cohesión, la capacidad de adaptación y la capacidad de resiliencia. En ese Consejo dimos un gran paso, porque ese Consejo aprobó la distribución de 796 millones de euros entre todas las comunidades autónomas en este marco del Plan INVEAT del Sistema Nacional de Salud. Una inversión, la mayor inversión realizada por cualquier gobierno en este ámbito. Lo digo bien alto y bien claro, y lo vuelvo a decir. 796 millones, la mayor inversión realizada por cualquier gobierno en este ámbito. Los objetivos que persigue este plan son conocidos, son compartidos por todas las administraciones porque se aprobó, digo bien, por unanimidad. Y agradezco el trabajo de las personas técnicas de todo el Consejo Interterritorial que participaron, a la Directora General de Cartera del Ministerio y a todas las consejerías afectadas. Bien, los objetivos que persigue este plan, por un lado, reducir la obsolescencia del parque tecnológico del actual Sistema Nacional de Salud y elevar la tasa media de densidad de equipos de alta tecnología por cada 100.000 habitantes. Con una finalidad clara, señorías, y es incrementar la supervivencia global y la calidad de vida mediante el diagnóstico de enfermedades en estadio temprano. El plan INVEAT, señoría, con 796 millones, va a permitir una inversión sin precedentes en 847 equipos de alta tecnología que permitirá al Sistema Nacional de Salud un mayor diagnóstico para las enfermedades, como le acabo de decir, posibilitando la intervención terapéutica rápida. Y sobre todo, señorías, mejorando la calidad asistencial, la seguridad de los pacientes y también la de los profesionales sanitarios. Es evidente que esta profunda modernización tecnológica va a contribuir en gran medida al conjunto de las capacidades de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero también guarda una estrecha relación con los profesionales que la conforman. También, señorías, no quiero concluir este apartado sin hacer mención a algo
que era de interés, sus señorías, ahora no veo tanto, pero supongo que sí, que tienen el máximo interés, porque me consta y además algunos me lo han transmitido personalmente. Y es los resultados alcanzados en el proceso de selección y adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada. Un proceso que, como recordarán, se hacía por primera vez de forma íntegramente telemática y que, pese a las dudas iniciales que tenían algunas personas y organizaciones, hemos concluido muy bien. Quiero informarles que el pasado sábado 10 de julio, tal y como estaba previsto, concluyó el proceso de elección y adjudicación de plazas y quedaron adjudicadas todas las plazas disponibles, salvo dos. Dos plazas que corresponden a farmacia y a medicina nuclear, que ambas se producen en centros privados de conformidad y, como bien saben, las personas, si tienen esa plaza privada de conformidad y renuncian, no las pueden elegir otras. En todo caso, si me lo permiten, señorías, muy lejos de algunas previsiones que hicieron más de uno, que aseguraban que se iban a quedar sin cubrir más de 2.000 vacantes. Abro cita y cierro cita. En este momento, señorías, puedo decirles que se han adjudicado 9.845 plazas, de modo que a la mayor oferta pública de formación sanitaria especializada que ha hecho un gobierno, este gobierno de progreso, hemos respondido con la mayor incorporación de personal especializado en nuestro Sistema Nacional de Salud. Y permita que me detenga, aunque sea unos minutos, en el proceso de elección y adjudicación. Un proceso que hemos dicho muchas veces, a pesar del ruido. Un proceso que ha sido y será transparente. Un proceso que ha sido y será seguro. El día 11 de junio de 2021 se adjudicaron las plazas seleccionadas por los aspirantes de las siguientes titulaciones. Biología. Se presentaron 177 solicitudes para la elección de plazas. Se adjudicaron el 100% de las 50 plazas ofertadas. El 58% de las adjudicaciones son mujeres. Farmacia. Se presentaron 405 solicitudes de elección de plaza. Se adjudicaron 266, quedando vacante una plaza, como les acabo de decir, por el derecho de conformidad. El 71% eran mujeres. Física. Se presentaron 92 solicitudes de elección de plaza. Se adjudicaron el 100% de las 40 plazas ofertadas. 35% mujeres. Psicología. Se presentaron 361 solicitudes de la elección de plaza. Se adjudicaron el 100% de las 198 plazas ofertadas. 82% de las adjudicatarias también mujeres. Química. Se presentaron 84 solicitudes de elección de plaza. Se adjudicaron el 100% de las 22 plazas ofertadas. 50% mujeres. Por lo que se refiere a la titulación de enfermería, tengo que decirles que el proceso de elección y adjudicación se realizó entre el 16 y el 19 de junio en 4 sesiones, para el que se formalizaron un total de 2.636 solicitudes y se adjudicaron las 1.683 plazas disponibles. Por tanto, 100%, señorías. Y finalmente, con relación a la titulación de medicina, me complace informarles que el proceso se desarrolló entre el 21 y el 10 de julio, con un total de 20 sesiones, que el número de plazas ofertadas era de 7.988, que el cupo de extranjeros era de 320 plazas y el cupo de personas con discapacidad de 559. Creo, señorías, que de esta forma el Ministerio de Sanidad ha cumplido con los compromisos adquiridos. Hemos puesto a disposición de todas las personas un procedimiento justo, un procedimiento equitativo y seguro, que ha mejorado los procedimientos anteriores, tanto en la eficiencia como en la eficacia. Y un procedimiento que además va a permitir que la próxima semana, es decir, la semana del 16 de julio, la próxima semana, la totalidad de las personas puedan incorporarse a sus respectivos destinos. Y representa hacerlo 2 meses antes de la última convocatoria que se incorporaron el 25 de septiembre. Creo que es muy importante señalarlo y significarlo. Y además quiero informarles, señorías, que la próxima convocatoria se realizará a comienzos del nuevo año, como era habitual, y que para esta convocatoria vamos a seguir trabajando en seguir incorporando mejoras que faciliten aún más la elección telemática de los aspirantes. Nuestra intención es iniciar en septiembre, señorías, un proceso de diálogo
con todas las partes implicadas, a las que invito también a los miembros de esta comisión que así lo deseen, para seguir mejorando, como les acabo de comentar. Creo que los logros que les acabo de citar recientemente, los dos últimos logros, representan pasos importantes en la mejora de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero además también me gustaría informarles de un avance significativo, tremendamente importante, que tiene que ver con la aprobación de la reciente Ley Orgánica 3/2021 de 24 de marzo de regulación de la eutanasia, que, como saben, entró en vigor el pasado 25 de junio. Quiero informarles, señorías, que las comisiones de garantía y evaluación previstas en la ley ya están constituidas en su mayoría o algunas ya terminando el proceso de constitución, y que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, antes de la fecha del 25 de septiembre que establecía la ley orgánica, ya hemos aprobado dos documentos tremendamente importantes, muy relevantes, que van a facilitar la puesta en marcha de la ley. Esto es, el protocolo de actuación para la valoración de la situación de incapacidad de hecho y un manual de buenas prácticas. El protocolo de actuación, señorías, tiene como objetivo establecer un conjunto de recomendaciones que ayuden a los médicos responsables a valorar la situación de incapacidad de hecho de los pacientes que soliciten la prestación de ayuda para morir. Estas recomendaciones serán revisadas periódicamente, han sido aprobadas, como les he dicho, por el Consejo Interterritorial, y también el pasado miércoles el Manual de Buenas Prácticas, que también es un mandato expreso de la Ley Orgánica, con el fin de asegurar la igualdad y la calidad de la prestación en la ayuda para morir. Quiero resaltar mi agradecimiento a todas las personas expertas que lo han hecho posible. Comentarles que todos los miembros del Consejo Interterritorial, todos, sin dejar a ninguno atrás, se han felicitado, nos hemos felicitado por este logro. Todas las comunidades autónomas y todas las ciudades autónomas que forman parte del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, mi reconocimiento a los profesionales, a las personas, a los que han trabajado también porque esta ley fuera una realidad, para hacernos también un país más decente. Entro ya en el bloque final para concluir, señorías. Me gustaría hacerlo informándoles del encuentro que mantuve el pasado viernes con la comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, la señora Kyriakídis, y trasladándole algunas conclusiones muy claras. Esta visita se produjo en el Centro Nacional el Instituto de Salud Carlos III, en el CENIO, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Nos parecía que es un instituto de referente y el interés que también tenía la comisaria en relación a la estrategia de cáncer, que saben que también que hay una estrategia europea y también una estrategia de actualización española que hemos aprobado a principios de este año, que está alineada con la estrategia europea. Me acompañaron en este encuentro la directora del instituto, Raquel Lloti, la directora también de la Agencia Española del Medicamento, la doctora Lamas, y también la directora del CINIO. En este encuentro, la comisaria reconoció a España como un aliado preferente en la construcción de una Unión Europea de la Salud y agradeció el apoyo recibido desde el Ministerio y del Gobierno en la respuesta a la pandemia. La comisaria señaló el enorme desempeño de España en la estrategia de vacunación, porque, como les he dicho, somos de los 5 países con más población, los 5 con más población en que encabezamos, y es fundamental también el compromiso para seguir trabajando y seguir vacunando sin parar el ritmo para hacer frente especialmente a la variante Delta, que sabemos que la eficacia vacunal, como hemos visto en distintos estudios, está ahí, quizás disminuye un porcentaje menor, pero también es muy importante hacerlo con la pauta completa. Y también reconoció el compromiso del Gobierno de España, el Gobierno del presidente Sánchez, en la solidaridad internacional con las vacunas. Hablamos también de la necesidad de mejorar las capacidades de respuesta a la emergencia sanitaria a nivel de la Unión Europea y la importancia de establecer criterios comunes en todos los países que la conforman. Pero también, como les digo, hubo un tiempo para hablar de la Estrategia Nacional de Cáncer, la estrategia española, y del impacto, como saben, del documento que aprobamos, COVID-Cáncer, para ver el impacto que ha tenido, y, lógicamente, la pandemia, a pesar del esfuerzo que han hecho todas las comunidades autónomas en el tema del cáncer. Y la importancia de seguir con la detección precoz, la importancia de los cribados, muy importantes para esa detección. Y también con el plan de resistencias a las resistencias antibióticas. En definitiva, una reunión, señorías, muy importante, satisfactoria, perfecta sintonía entre la Unión Europea y esa construcción europea y también nuestro país. Y ahora 2 mensajes y ya concluyo.
La pandemia no ha acabado, señorías. No debemos confundir los deseos, que es verdad que tiene mucha parte de la sociedad, pero el virus sigue ahí. Es verdad que está concentrado en una parte importante, pero es significativo hacer una llamada a la prudencia, porque el virus resiste y sus mutaciones representan una amenaza a la que tendremos que seguir haciendo frente, no solamente con las vacunaciones actuales, sino también con los contratos suscritos con estas compañías que incluyen en las nuevas vacunas hacer frente a las nuevas variantes que están surgiendo ahora, otras como consecuencia de posibles nuevas mutaciones. Debemos prepararnos para seguir batallando contra el virus y hacerlo de la mejor manera que sabemos, desde la coordinación, la planificación y las acciones coordinadas. Creo que es urgente, como les he dicho antes, ocuparnos de acabar, de acorralar al virus, de volver, de hacer que en este caso, en estos tramos, intentar que este crecimiento pueda minorar. Tendremos todavía días de crecimiento, así lo indica la incidencia acumulada a 7 días. Me consta el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas. Tenemos que perseverar en ese esfuerzo, también el del Ministerio, y volver a una incidencia que nos lleve hacia la normalidad. Es verdad que lo hemos alcanzado en una parte de la población, como les he dicho, pero nos falta otra y, por tanto, el máximo empeño es en vacunar, vacunar y vacunar para estar todos protegidos. Quiero acabar como siempre lo suelo hacer, ¿no? Agradeciendo la atención, agradeciendo el esfuerzo que estamos haciendo, especialmente me van a permitir que lo haga a los equipos de salud pública. Lleva muchos años luchando contra la pandemia, año y medio luchando contra la pandemia. Y por tanto son ellas y ellas las que quizás no están al frente, los que no se ven, los que no son visibles, pero los que tienen una parte importante de responsabilidad para que nosotros podamos hacer esa toma de decisiones. Y también a todos los que han contribuido con la estrategia de vacunación que nos está permitiendo alcanzar altas cotas de protección frente a infección, hospitalización y frente a fallecimiento. Y gracias también a todos por hacer posible la solidaridad en todos los grupos vulnerables por los cuales hemos empezado. Concluyo, señorías. Los logros alcanzados, los avances en el combate contra el virus, los éxitos colectivos, señorías, nos deben trasladar un mensaje de orgullo de país. Lo digo con sinceridad, ¿no? Por eso debemos mirar con esperanza al futuro, sabiendo que también vamos a ser capaces de volverlo a hacer como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Muchas gracias y quedo a su disposición, señoría.